Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar de esta tensión que se ha recrudecido, el tema de Israel, pero en este caso contra Irán. Sabemos que hace poco Israel hizo un atentado contra una embajada allá en Siria y bueno, esto encendió nuevamente las alarmas porque sumado a lo que está ocurriendo en la franja, ahora pues esta tensión vuelve a escalar, la tensión con Irán. Y vamos a ver qué podría suceder, vamos a ver cómo está la situación, porque se han amenazado de un lado y del otro. Y bueno, sabemos que esta gente para entrar en conflictos bélicos, pues no juegan con eso. Ya históricamente lo han demostrado que son dos pueblos bastante fieros, ¿no? A la hora de enfrentarse. Así que vamos a analizar esta noticia y vamos a recordar y estudiar ese contexto histórico, esa tradición religiosa, ¿no? Que es al final la base y el origen de todos estos enfrentamientos, de dónde proviene todo esto. Y bueno, son culturas y tradiciones que, como ya lo he denunciado en varias ocasiones aquí, fueron influenciadas por dioses, que bueno, por un lado se le llama Alá y por el otro se le llama Jehová. Dioses que eligieron ambas razas, ambos pueblos, para depositar en ellos un plan, un propósito de conquista global. Y ambas razas han venido entrelazándose en disputas por prevalecer. Cada una ha venido moviendo sus fichas para lograr esos objetivos y esas promesas hechas por sus dioses. Y este es el tema. Vamos a comenzar con esta noticia para contextualizar un poco de lo que está ocurriendo. Y se habla de un conflicto directo entre Irán e Israel. Solo sería una cuestión de tiempo, porque Teherán promete que Tel Aviv será castigado por su ataque al consulado iraní en Siria, y desde el país hebreo advierten de ataques directos al territorio iraní en respuesta. Esta nueva escalada echa más leña al polvorín de Oriente Medio. Como vemos, ya se amenazan: si me llegas a atacar por lo que sucedió en Siria, dice Israel, mi venganza será contra el mismísimo territorio de Irán. Habrán atentados allí. Bueno, aquí están mostrándose los dientes y vamos a ver si esto termina en un enfrentamiento más. Tras el ataque aéreo lanzado por Israel el pasado 1 de abril contra el complejo de la misión diplomática de Irán en Damasco, la capital de Siria, que se saldó con la muerte de al menos 16 personas, entre ellas 2 altos comandantes y 5 militares iraníes. Las relaciones entre la República Islámica y el país hebreo se hallan inmersas en una escalada que, según algunos actores internacionales, entre ellos Estados Unidos, podría desembocar incluso en un conflicto directo entre ambas naciones. Las amenazas dirigidas por Teherán a Israel en el sentido de que recibirá un duro golpe, será castigado y sufrirá el máximo daño en respuesta a la agresión contra la sede diplomática iraní en Siria, han llevado al cierre de casi una treintena de embajadas israelíes en todo el mundo, mientras que las fuerzas estadounidenses e israelíes se encuentran en estado de alerta máxima. Por su parte, el canciller israelí Israel Katz advirtió a las autoridades iraníes de que Tel Aviv responderá con un ataque directo contra objetivos en Irán en el caso de que Teherán lance un ataque directo contra Israel. Si Irán ataca desde su territorio, Israel responderá y atacará los objetivos en Irán, escribió Katz en X al etiquetar al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Hossein Khamenei. Bueno, ya sabemos cómo funciona el accionar de ambos pueblos, ¿no? Porque esto, a la hora del enfrentamiento bélico, habría que ver cuál de los dos es más perverso. Pero bueno, en el caso de Israel se ve reflejado el tema de las leyes, ¿no? Que a ellos los rigen, no las leyes internacionales, no las leyes del mundo, de la ONU, leyes de derechos humanos. A ellos los rigen las leyes de su Dios, ¿no? Las leyes que su Dios les dio desde el Antiguo Testamento, desde la Torá. Y una de estas 613 leyes es el ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Si tú me das, yo te respondo con todo. Y aquí lo vemos cuando el señor Israel Katz puso en su cuenta de X que si Irán los ataca, Israel los responderá y les atacará también. Así que vemos aquí que el enfrentamiento es por parte de dos razas bastante hostiles. Obviamente los iraníes amenazan con hacer un ataque en respuesta a lo que ya había hecho Israel allá en la sede diplomática de Siria. Entonces se dicen de un lado y del otro. Y bueno, Estados Unidos siempre ahí en el medio, ¿no? Sabemos que Estados Unidos apoya firmemente a Israel y cualquier movimiento armado de Irán, ahí estarán los Estados Unidos para lo que Israel necesite. Habría que esperar a ver si estas amenazas se convierten en una realidad nefasta. Obviamente ninguno de nosotros queremos
que este conflicto siga. Si fuese por nosotros, pues que esto se pacifique y no haya más nada de estos enfrentamientos. Pero bueno, ese anhelo tendría sentido si estos que se están amenazando, si estos que se enfrentan fuesen seres humanos. Pero como no son seres humanos, ellos no van a escuchar el clamor popular, ellos no van a escuchar los llamados a la paz, los llamados al cese al fuego. No lo van a hacer. Ellos tienen una genética y una ascendencia que aquí hemos denunciado muchas veces, que es una genética de linaje reptil, una genética que desciende directamente de los dioses que influenciaron en estas culturas. Acá en el planeta Tierra existen varias razas. Está la raza humana natural, designada para desarrollarse en este planeta Tierra, y hay otras razas más híbridas que se han mezclado genéticamente con otras razas que han visitado el planeta Tierra, razas que no son originales de aquí. Y de esas visitas, uno de los resultados es la existencia de distintos linajes parecidos al ser humano, físicamente hablando, pero que más allá de que son iguales a nosotros en lo físico, no son iguales en lo que es la esencia humana. Cuando hablamos de la esencia humana, del hombre universal como tal, en esta dimensión física, nosotros contenemos un cuerpo físico, una mente, un espíritu, un alma, diversas características que no todas estas razas que cohabitan aquí contienen. Algunas de estas solo tienen el cuerpo físico, tienen una mente, pero no tienen un espíritu como tal, no tienen un alma, sino que lo que les da la vida a estas tipologías de razas son otro tipo de energías de más baja vibración que habitan dentro de esos cuerpos y que se alimentan del sufrimiento de los espíritus humanos, de las energías de los espíritus humanos. Por eso pueden vivir, más allá de que no tengan un espíritu como tal. Entonces se entiende por qué estas razas incitan a la humanidad a vivir en el conflicto, a vivir en el enfrentamiento desde hace mucho tiempo, porque de las energías de la guerra se sustentan, de estas energías se alimentan, necesitan ese sufrimiento, ese derramamiento de sangre para poder seguir existiendo. Y se entiende por qué no escuchan los llamados de cese al fuego, los llamados a la paz, porque no les conviene. No necesitan eso, ellos necesitan el enfrentamiento, por eso siempre están en estas cuestiones. Así estas dos razas de un linaje reptil extraterreno han estado enfrentándose durante muchísimo tiempo. Y ahora al final vamos a recordar de dónde procede toda esta historia. Aunque las advertencias contra posibles ataques en Irán forman parte de la retórica tradicional israelí, ahora Israel está elevando el tono agresivo en sus declaraciones y actúa de modo simétrico para intentar arrastrar a Irán a su conflicto allí en la franja y de este modo provocar a Estados Unidos a que apoye más activamente a Tel Aviv. Este es el análisis o lo que considera el subdirector del Instituto de Estudios y Pronósticos Estratégicos de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Nikita Daniuk. Objetivamente, Israel no es capaz en estos momentos de realizar todas las tareas militares en los territorios palestinos. Por eso, con sus acciones y declaraciones, Tel Aviv quiere aumentar la gravedad del conflicto para que Estados Unidos intervenga en él. Según el experto, el potencial de una mayor escalada es enorme, ya que Irán es capaz de activar sus fuerzas en toda la región. Irán no es cualquier ejército. Irán tiene la suficiente fuerza militar para hacerle frente a Israel, para ponerle una oposición realmente importante, porque bueno, sabemos que en el enfrentamiento en la franja, ahí Israel no tiene oposición, es un ejército súper avanzado tecnológicamente, preparado, que está arrasando a un pueblo en medio de un genocidio, pero ya con Irán es a otro nivel e Israel lo sabe, por eso ahí más que nunca necesitaría el apoyo de los Estados Unidos. Las represalias en Teherán en respuesta al ataque del consulado en Siria deberían influir en Washington, que últimamente por razones políticas ha reducido el apoyo público a Israel. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Estados Unidos ha reducido un poco el apoyo a Israel? Si son aliados, son como si fuesen uno solo, ¿no? Y eso es cierto, Estados Unidos e Israel es como si fuesen uno solo, pero ante la opinión pública, Estados Unidos a veces recula un poco para moverse estratégicamente, para no echarse el mundo encima, porque es evidente que lo que está haciendo Israel, lo que ha venido haciendo desde el 7 de octubre ahí en la franja, bueno, eso no tiene ningún tipo de justificación, es un genocidio total. Entonces en eso Estados Unidos se esconde un poco estratégicamente para que la opinión del mundo, la mirada del mundo, que ya está bastante fastidiada con todo lo que está ocurriendo allí en Medio Oriente, pues no se le eche encima
en su totalidad a los Estados Unidos y por eso hacen este tipo de movimientos estratégicos. Pero obviamente el apoyo de ellos hacia Israel es total. De hecho, Estados Unidos no solo ha reprendido a Israel por acabar con demasiados civiles en la franja, sino que estaría contemplando la posibilidad de condicionar la ayuda militar a Israel si éste lanzara una ofensiva contra la ciudad de Rafah al sur del enclave palestino, al tiempo que se ha desvinculado del ataque del consulado iraní en Siria. Tras este último, el subjefe del gabinete de la presidencia iraní para asuntos políticos, Mohammad Jamshidi, comunicó que Washington pidió a Teherán que no atacara las instalaciones estadounidenses. En respuesta, Irán advirtió a los dirigentes estadounidenses que se abstengan de ser arrastrados a la trampa del señor Netanyahu e instó a Estados Unidos a mantenerse alejados para no resultar heridos. Imagínense, así será la potencia y la confianza que tiene Irán en su ejército, en su potencia militar, que incluso le dice a los Estados Unidos: no se metan si no quieren resultar lesionados. Y es que Irán tiene un ejército bastante fuerte, tiene armamento de destrucción masiva, es decir, meterse con Irán es meterse con una de las potencias del mundo árabe, y aquí el conflicto ya escalaría a niveles mundiales. Entonces, Estados Unidos le dice a Irán: mejor hagámonos pasito, déjame quieto, yo no me meto contigo, y trata de solucionar la cuestión allí con Israel. Pero bueno, vamos a ver esto en qué podría terminar, porque más allá de estas primeras declaraciones, por así decirlo, de Estados Unidos pidiéndole a Irán que se calme un poco, que los dejen tranquilos, ahora vemos esta noticia que es más reciente, donde aquí ya Estados Unidos adopta otra postura, y esto sí que podría ser peligroso, porque se dice que Estados Unidos anunció su apoyo a Israel ante posible ataque de Irán. Primero le dice a Irán pues que ellos no se iban a involucrar, que no atacaran los objetivos estadounidenses, ni embajadas, ni nada de esto, porque ellos iban a tratar de mantenerse al margen. E Irán les pidió que por favor se alejaran o se quitaran del medio de este conflicto. Pero ahora vemos esta declaración donde, bueno, Estados Unidos definitivamente está apoyando a Israel en caso de un ataque de Irán. Así se dijo desde el miércoles, el apoyo a Israel en caso de cualquier amenaza de Irán y sus representantes. Esto se dijo durante una conversación del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. La conversación tuvo lugar después de que se aceleraron los rumores de un posible ataque de Irán a objetivos israelíes, lo que aumentó las tensiones entre ambos países. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, aseguró a través de su cuenta de X que si Irán los ataca, Israel los volverá a atacar. Así que ya aquí está de manifiesto el apoyo de Estados Unidos a Israel, el apoyo total ante un posible ataque. Así que, en definitiva, lo que vemos aquí es que si llega a escalar la violencia hasta el punto donde realmente se lleguen a agredir, ya sabemos que Estados Unidos se va a involucrar. Y si se involucra Estados Unidos apoyando a Israel, Irán tiene sus aliados también. Por ahí está China, por ahí está el señor Putin, están otros países del mundo árabe. Irán no está solo. Entonces vemos aquí que estos dos bandos, uno que representa a Occidente encabezado por Israel y el otro que representa a Oriente encabezado por Irán, que realmente las cabezas de ambos bandos en el mundo son Israel e Irán. Muchos pensarían de que el líder de Occidente es Estados Unidos y el líder de Oriente podría ser China o Rusia, pero no. Los líderes de los bandos en los cuales se encuentra fragmentado el mundo son el mundo hebreo y el mundo árabe. Y en esta situación podríamos estar viendo el inicio de un conflicto que ninguno de nosotros querría, ¿no? Un conflicto a escala global con una posible utilización de armamento de destrucción masiva, porque estos se van a dar con todo. Aquí no se van a utilizar solo armas convencionales. Bueno, al principio se utilizarán como en todo enfrentamiento, pero cuando la cosa llega a un punto específico donde ya se desaten los odios por completo, van a lanzar estos armamentos porque así lo tienen planificado. Esto es un plan, esto no es algo de que surgió así de la nada, de que un día pues se levantaron con los ánimos exaltados y comenzaron a pelear. No, esto es un plan trazado que desde hace varios siglos se viene estipulando para un control global. Los enfrentamientos bélicos a nivel mundial, ellos los necesitan, no solo por lo que hablé ahorita del tema de alimento energético para estas entidades, sino porque los enfrentamientos bélicos reconfiguran la geopolítica global, reconfiguran los territorios, cambian la realidad y la geopolítica internacional.
Entonces ellos necesitan que toda esa geopolítica internacional se dirija a un punto, y es el orden global dirigido, en el caso de Israel, por su Mesías, que eso es lo que están preparando. Entonces ellos necesitan un tercer enfrentamiento bélico, lo necesitan para culminar ese plan, porque es la única forma de reconfigurar el mundo. Si no, pues esto se demoraría mucho, porque lo que reconfigura el mundo de forma más rápida son estos enfrentamientos. Así lo vimos en la Primera Guerra, en la Segunda. Y una tercera, utilizando armamento de destrucción masiva, pues hará esa reconfiguración mucho más rápido y mucho más profunda. Porque bueno, aquí sí que habría que prácticamente reconstruir un mundo posguerra, y esa reconstrucción de ese mundo estaría dirigida por su Mesías para instaurar su paraíso en la tierra. Entonces necesitan sí o sí que esto suceda. ¿Cuándo lo van a hacer? Bueno, ya en los últimos años hemos venido viendo distintos conflictos que parecerían mover ese escenario, anteceder el escenario del enfrentamiento total. Esto es cuestión de tiempo, como decía la noticia anterior, y bueno, habría que esperar hasta dónde van a llegar todos estos psicópatas. Se habla de paz en algunos momentos, de pacificación total, y de seguro en algún momento llegarán a un acuerdo, pero estos acuerdos no servirán para nada, porque como siempre los acuerdos de paz en el mundo se rompen, y cuando se rompen las tensiones posteriores son mucho peores que las que habían antes de firmar los acuerdos. Así que cuando veamos que hay un acuerdo de paz por ahí, preparémonos para el conflicto mayor, porque eso es seguro que así lo van a desatar. Y además otro punto que profundiza, ¿no?, las tensiones es lo que sucedió con uno de los líderes de Hamas, que anuncia la muerte de sus hijos en un bombardeo israelí. Sabemos que Irán apoya a Palestina, a este grupo, y bueno, este ataque pone aún peor las relaciones. El jefe Ismail Haniyeh afirmó este miércoles que 3 de sus hijos y varios de sus nietos murieron en un bombardeo israelí en la Franja. El dirigente del movimiento islamista palestino, que vive en Qatar, confirmó a la cadena Al Jazeera el martirio de sus 3 hijos y algunos de sus nietos. Según la cadena qatarí, un dron golpeó el vehículo de la familia en el campo de refugiados de Al-Shati, en el norte del estrecho territorio palestino gobernado por Hamas desde el 2007, desde un hospital de Doha donde se informó del bombardeo. Haniyeh contó a Al Jazeera que casi 60 miembros de su familia habían sido martirizados, incluso sus nietos, los hijos de su hermano, de su hermana y sus primos. Según Haniyeh, sin embargo, las acciones israelíes no lograrán forzar la mano de Hamas en las negociaciones para alcanzar una tregua y una liberación de los rehenes. Todo nuestro pueblo y todas las familias de la Franja han pagado un alto precio en sangre, y yo soy uno de ellos. Como vemos, este conflicto no se detiene desde el 7 de octubre del año pasado. Ya van, bueno, por aquí está la cifra, más de 33.000 fallecidos ahí en la Franja del ataque bestial que ha hecho Israel. Por parte de Israel se habla de unos 1.170 fallecidos, que también es lamentable, pero no tiene ningún tipo de comparación cuando hablamos de más de 33.000 fallecidos. Esto es una locura lo que está pasando en la Franja, un enfrentamiento, bueno, ni siquiera es un enfrentamiento, un genocidio sin precedentes, porque ahí han habido varios conflictos, pero ninguno de estas dimensiones, que eso es lo que llama la atención, porque sabemos que desde 1947-48, cuando se gesta el Estado de Israel en Palestina, sabemos que desde esa época ellos iban a ir moviéndose para lograr su objetivo de conquistar toda esa tierra y conquistar Jerusalén. Y así lo han venido haciendo durante más de 70 años, y en diversos conflictos hubo muchas pérdidas humanas. Pero sucedía el conflicto, luego un tiempo se calmaba, se pacificaba y ellos avanzaban un paso. Pero lo que han logrado avanzar desde el 7 de octubre hasta la fecha actual, bueno, no tiene precedentes. Han acelerado ese plan de manera impresionante para arrasar, ¿no?, con ese pueblo que está ahí, los palestinos, tomar control de la Franja y también avanzar mucho en la conquista de Jerusalén del Este. Aquí hemos hecho una serie de videos donde hemos ido conversando acerca de ese tema, hemos ido informando sobre el paso a paso que ha venido sucediendo allí en Medio Oriente y los planes que hay detrás del enfrentamiento en Gaza, ¿no? Porque sabemos que el epicentro del conflicto es ahí, pero el interés real es Jerusalén, y hemos informado sobre algunos movimientos que han venido haciendo en Jerusalén. Así que el siguiente paso de ellos, luego de acabar lo de la Franja,
será ir por su ciudad santa, ¿no? Que de santa no tiene absolutamente nada. Y así está la situación actual, al borde de un enfrentamiento entre Irán e Israel. Se dice que podría ser cuestión de tiempo, vamos a ver. Pero cuando hablamos de Irán e Israel, tenemos que ir al pasado y recordar ese origen, ¿no? Ese origen del conflicto, ese origen de las tensiones, ese origen del odio. Porque cuando hablamos de Israel e Irán, estamos hablando de Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham. Sabemos que estos dos pueblos descienden de Abraham, no solamente a nivel cultural, sino a nivel religioso. Y ahí es donde se origina todo esto. Todo esto está consignado en el Corán, en la Biblia y en la Torá, en los 3 libros sagrados de las 3 religiones que descienden supuestamente de Abraham. Y digo supuestamente porque el cristianismo se coloca en la misma bolsa del Islam y el judaísmo, pero bueno, el mensaje de Jesús no tiene nada que ver con esto. Jesús tampoco, no tiene linaje con ellos, ya eso lo he hablado en otros videos. Esto fue un movimiento estratégico desde el Concilio de Nicea para enlazar la figura y el mensaje de Jesús con el legado cultural y ancestral de estos dos pueblos perversos. Así que vamos a recordar esa historia para que comprendamos aún más de dónde viene todo esto y bueno, y por qué está sucediendo. ¿Cuál es el afán que tienen en seguirse enfrentando? Académicos y religiosos concuerdan en que el relato de Ismael e Isaac puede ser uno de los factores principales para entender el conflicto árabe-israelí que persiste en la actualidad. Es muy probable que conozcas que ambos son personajes importantes en la Biblia y para las religiones abrámicas, pero es la historia de ellos con respecto a su padre lo que todavía puede considerarse como algo vigente en el mundo. Abraham es uno de los patriarcas y profetas más importantes para el judaísmo, cristianismo e islam, conocidas como religiones abrámicas. Era el elegido de Dios, supuesto Dios, ¿no?, para preparar o guiar a su pueblo para la llegada del esperado Mesías. Aquí está el eje, ¿no?, de la situación. Abraham fue elegido por un Dios. ¿Y para qué fue elegido? Para preparar o guiar a su pueblo, el pueblo hebreo, para la llegada del esperado Mesías. Y esto sucedería al final del tiempo, la llegada del Mesías, del pueblo elegido por el supuesto Dios, Yahvé Jehová. Entonces, todo lo que ocurre o lo que ha ocurrido entre Israel y los pueblos árabes encabezados por Irán tiene que ver con esto, con el plan del Dios de ellos para gobernar el mundo y traer a su Mesías. Entonces, cuando vemos estas noticias que mostramos por acá de las nuevas tensiones entre Irán e Israel, todo esto tiene que ver con la geopolítica, todo esto tiene que ver con diversas problemáticas bélicas, diplomáticas, y eso pues está muy bien, esos análisis son correctos. Pero la base central de toda esta situación es lo que acabamos de mencionar por acá. La elección de un falso Dios hacia un pueblo con la promesa de que en algún punto iban a gobernar el mundo e iban a ser guiados por un líder, por un Mesías. Toda esa situación que vemos en la actualidad es para preparar este plan. Y esto ambos pueblos, Irán e Israel, lo saben, pero en general la humanidad pues desconoce estas intenciones. La gente en general creerá que ellos se están enfrentando porque están locos o porque son unos fanáticos religiosos o porque están peleando solo por tierras, por problemas económicos, políticos. Y sí, todo eso influye, pero la base es esto. Este es el plan que se está ejecutando allí. Abraham llegó a Canaán, lo que actualmente sería Palestina, ¿no?, lo que se ha conocido como Palestina, hoy también Estado de Israel, con la misión de poblar el mundo, tarea encargada por su Dios, quien le prometió que tendría un hijo. Sin embargo, el profeta era muy viejo, al igual que su esposa Sara, y todavía no habían podido tener descendencia. Entonces Sara, quien sabía la misión de su marido, le entregó a Agar, su esclava egipcia, para que Abraham pudiese fecundarla, naciendo así Ismael. Entonces así nace el primero de los hermanos. Ismael es hijo de Abraham y Agar. Agar era egipcia, no era hebrea. Por eso de ahí, de Ismael, descienden los pueblos árabes, desciende lo que es luego la tradición musulmana. Sin embargo, tiempo después, inesperadamente y contra todo pronóstico, nació Isaac, hijo de Abraham también, pero esta vez la madre era Sara. Entonces aquí ocurrió algo bastante llamativo que lo hemos comentado en algunos videos. Y es que bueno, se dice que Isaac es hijo de Abraham y Sara, pero cuando uno lee el relato no dice exactamente eso. Realmente Sara no podía tener hijos y en un encuentro
pareciera íntimo con Jehová, el Dios que eligió a Abraham, de manera milagrosa ella quedó embarazada. Es decir, después de ese encuentro con Yahvé, ella queda embarazada. No es que ella se vio con Jehová, la curó de alguna forma milagrosa y tiempo después pues se unió a su esposo Abraham y entonces ya ella quedó embarazada, porque ahí sí se debería entender como que el hijo Isaac es producto de la unión de Abraham y Sara. Pero no, lo que se puede entender ahí es que Isaac es un descendiente directo de estos dioses, o de este Dios en el caso de Israel. Pareciera que este Dios, que es un falso Dios obviamente, un ser perteneciente a los Elohim, como lo denuncia Mauro Viglino, seres de alta tecnología provenientes de otros mundos que visitaron e invadieron la tierra, y en esa invasión a la tierra formaron religiones, eligieron pueblos y manipularon a la humanidad. Y dentro de las cosas que hicieron cuando llegaron a la tierra, en el caso específico de Abraham y luego de lo que sería su pueblo elegido, tomaron, en este caso a Sara, y lograron fecundar en ella. Es decir, se mezclaron con la humanidad. También lo denuncia el Génesis 6 cuando habla de que los hijos de Dios tomaron a las mujeres que les parecieron hermosas y se unieron con ellas y nació una raza llamada Nefilim, o los gigantes de la antigüedad. Entonces, en el caso de Abraham y Sara, tuvieron un segundo hijo. Pero como lo decía, ese segundo hijo, Isaac, parece que fue descendiente directo de este ser Jehová. Genética extraterrena totalmente, y por eso fue que Jehová luego continuó el pacto con Isaac. No lo hizo con Ismael a pesar de que era el mayor, ¿no? Era el mayor, y según pues esta tradición del patriarcado, el hijo mayor es el que debía recibir la bendición del padre. Pero Jehová le dijo a Abraham que no, que la bendición o el pacto debía seguir con Isaac. ¿Y por qué? Porque el que era hijo de Jehová era Isaac realmente. Por eso hizo el pacto con él. Entonces es en ese punto donde el relato o la historia comienza a hacer distintas variaciones cuando se compara el relato de la Torá o de la Biblia en el Antiguo Testamento con la versión islámica. Abraham debía sacrificar a su hijo por orden de Dios. Toma a tu hijo, a tu único hijo, y el profeta, aunque no quería, accedió a asesinarlo. Sin embargo, justo cuando lo iba a hacer, se le apareció un ángel que lo impidió, diciéndole que ya había comprobado que Abraham realmente temía a Dios y que entonces era digno. En el escrito original se menciona explícitamente que se trataba de su hijo Isaac, pero el Corán narra una historia diferente. En los textos islámicos se menciona que el hijo que debía ser sacrificado era Ismael, y utiliza versículos del Génesis para corroborar la versión de la historia. Los musulmanes argumentan que Isaac todavía no había nacido para el momento en que Dios le ordena el sacrificio, así que debía tratarse de Ismael según el Islam. Además, el Islam también alega que Ismael es el ancestro del profeta Mahoma. Sí, de Ismael descienden los pueblos árabes y todo lo que fue la tradición islámica después. El cristianismo reafirma la conceptualización original de la historia hebrea y considera a Isaac como el hijo de la promesa, pero además agrega que Jesús desciende de él. Bueno, aquí el cristianismo, no el mensaje de Jesús, ¿no? Porque el mensaje de Jesús no tiene nada que ver con el cristianismo, que es la religión que se formó tiempo después. El cristianismo es una religión que apoya la tradición de Israel, el legado, ¿no? de Abraham, de ese contacto que tuvo con este falso Dios, de ese pueblo elegido y toda la tradición que luego se fue ratificando con Isaac y luego con Jacob, y así nacieron las 12 tribus. La religión cristiana apoya toda esta historia. Por eso los evangélicos y los cristianos actualmente siguen apoyando a Israel a pesar de todas las barbaries que sigue haciendo allá en la franja. Es decir, parece que el cristianismo y el judaísmo fuesen una sola religión. Por eso se llama la religión judeo-cristiana. Ambas religiones están preparando la venida del Mesías hebreo, aunque los cristianos lo digan de que realmente es la segunda venida de Jesús, pero están preparando la venida del mismo personaje. En el Talmud se dice que Ismael fue desterrado junto a su madre por decisión de Sara por tener una actitud burlona hacia su hermano Isaac. Pero en el Corán se hace más énfasis en que Abraham e Ismael se mantuvieron unidos e incluso construyeron juntos la Meca. No obstante, aunque la historia original cuentan que Ismael es echado a vagar por el desierto, se sostiene además que Dios lo recompensa a él y a su madre, salvándolos del desierto, y también que del hijo de esta sirvienta, que es Agar, él haría una gran nación, porque es tu simiente. Así que Ismael tendría mucha descendencia, al igual que Isaac. Entonces vemos que aquí estos falsos dioses hacen pactos con ambos pueblos. Por un lado, a Abraham y a Sara le prometen que el pacto sería con su segundo hijo, que sería Isaac,
de él haría una gran nación, les prometió una tierra y les prometió que su descendencia sería el pueblo de este Dios. Pero por el otro lado, a Ismael y a su madre también les hace una promesa. Les dijo que prosperarían muchísimo, que tendría una gran descendencia, que sería un pueblo fiero y que de él descenderían 12 príncipes. Entonces se eligen a ambos pueblos con una misión. Por un lado, a uno se les promete una tierra, se les promete que vendrá un Mesías y que ese sería el pueblo escogido de Dios. Y por el otro, también se les promete que serían un gran pueblo próspero con 12 príncipes listos para gobernar el mundo. Entonces vemos que hay dos promesas a dos pueblos diferentes que además se odiaban desde el principio porque hubo un conflicto entre hermanos donde uno es elegido por un Dios y el otro es echado a vagar por el desierto. Entonces obviamente ahí queda un rencor por parte de Ismael y su madre hacia Abraham, Isaac, Sara, bueno, y toda esa familia que luego descendería en el pueblo de Israel. Entonces ahí comienza el odio, ahí comienza la situación que obviamente en la actualidad se mantiene. ¿Dónde se originó todo? En estas tradiciones religiosas y el contacto de unos seres extraterrenos con ambos pueblos. Y estos contactos pusieron a pelear a Isaac e Ismael desde el origen. Y de ahí en adelante el odio se trasladó en generaciones hasta la actualidad. Unos dicen que son el pueblo elegido, que son los árabes, y los otros, los hebreos, también lo dicen. Tienen la firme convicción de que los elegidos son ellos. Estos reclaman la progenitura porque dicen que es el hijo mayor, el primer hijo Ismael, y los otros dicen que no, que son ellos porque Dios confirmó el pacto, fue con Isaac. Y ya como lo mencioné ahorita, sabemos la forma extraña en que nació Isaac. Si todavía te preguntas por qué es relevante quién es el hijo de Abraham, ese que tenía la misión de poblar el mundo de descendientes, es precisamente porque los hebreos y posteriormente también los cristianos vendrían siendo los descendientes de Isaac, mientras que los ismaelitas, los árabes musulmanes, serían descendientes de Ismael, lo que desata la controversial duda sobre quiénes son realmente los hijos de la promesa. Y ahí está la pelea. Eso es el meollo del asunto. Cuando usted ve en la actualidad noticias, no que Israel amenaza a Irán, no que Irán hace lo mismo contra los hebreos, no que las tensiones, no que hubo un atentado, que Israel ataca la franja, que el mundo árabe está indignado con Israel. Todo ese odio que usted ve en la actualidad tiene un origen y el origen es el que estamos comentando. Esto que dice acá. Lo que desata la controversia y la duda y toda la polémica actual es por saber quién es realmente el hijo de la promesa, Isaac o Ismael. Cada uno de los dos bandos defiende que él es el hijo de la promesa. Ahí está. ¿Y quién los puso a pelear? Falsos dioses. Entonces, todo lo que ha ocurrido en la historia, enfrentamientos bélicos, es por esto. Y esto parecería una tontería. Pero estos pueblos, como lo dije, no son seres humanos originales de la tierra. Son razas que tienen la influencia genética de los antiguos dioses. El odio, la venganza, el enfrentamiento, la masacre corre por sus venas. Por esa sangre que tienen que, bueno, aparentemente también es roja como la de nosotros, pero por dentro no hay espíritus humanos. Esto que para nosotros parece tonto y que se podría solucionar de una manera mucho más pacífica, ellos a eso no les cabe en la cabeza. Ellos tienen que vencer. Ellos tienen que montarse en la cima del mundo como el pueblo elegido. No lo van a entender, no lo van a razonar. Simplemente se van a enfrentar y en medio de eso, quien padece es la humanidad terrestre. Porque además, como lo decía también, les conviene el tema de las energías. Académicos y religiosos concuerdan en que este relato puede ser uno de los factores principales para entender el conflicto árabe-israelí. Yo diría que no es que sea uno de los factores principales, es el principal, sin lugar a dudas. Y este persiste en la actualidad. Sin embargo, aunque no puede negarse la influencia de la historia, judíos y árabes vivieron como vecinos por siglos y en términos generales tenían relaciones positivas entre ellos. Por supuesto, hay notorias excepciones, ya que hubo algunos conflictos específicos en la época previa a la creación de Israel, pero definitivamente no hubo un conflicto como lo que conocemos en la actualidad. Sí, esto que está pasando en la actualidad no tiene precedentes en el marco de todos estos conflictos que ellos han desarrollado. Lo que sí es cierto es que la cosa se recrudeció desde que Israel crea su estado allí en Palestina. Digamos que eso fue lo que volvió a encender ese odio generacional y eso no se ha detenido por casi 80 años. ¿Y por qué se encendió ahí? Porque ahí es donde Israel decide ejecutar el plan y la promesa de su Dios, que es ganar la tierra
reconstruir su tercer templo, sentar ahí a su Mesías y gobernar el mundo. Ellos están obsesionados con eso, sobre todo en la parte de lo que es el sionismo más radical, y los árabes están obsesionados con impedirlo, porque además donde tienen que reconstruir el templo los hebreos están las mezquitas del mundo musulmán. Así que ahí ninguno de los dos va a ceder, y eso demuestra que el enfrentamiento entre estos dos bandos es inminente. Los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, siguen enfrentados. Ninguno de los dos va a permitir que su hermano malvado pues gane esta batalla. Entonces, como lo vemos, este es el origen del conflicto, cómo la influencia de falsos dioses extraterrenos perversos puso a pelear a estos dos pueblos, y el objetivo de haberlos puesto a pelear durante toda la historia es porque estos entes biológicos extraterrenos requieren el alimento del conflicto bélico, que es su principal fuente de alimento. Por eso también pedían sacrificios en los templos. Los templos de la antigüedad eran, digamos que, centros de alimentación, por así decirlo, de estas entidades con todo el ritual sacrificio. Hacia el futuro, como ya estos templos no cumplían su función o simplemente fueron destruidos, ellos tuvieron que reafirmar el tema de los enfrentamientos a nivel mundial, para que ahora los sacrificios se dieran en medio de estos enfrentamientos. Entonces, en un conflicto bélico pueden morir miles, cientos o millones de personas, y esto obviamente les es más apetitoso. Y de igual forma, cuando se reconstruya el tercer templo, ahí van a reanudar el sacrificio ritual, y eso pues demuestra la naturaleza de estos dioses perversos, ¿no? Hambrientos de sangre, seres reptiles, entes de oscuridad, que lo que quieren ver es a una humanidad gobernada, manipulada y aniquilada por sus elegidos. Linajes genéticos descendientes directamente de ellos, que son los únicos psicópatas capaces de hacer todo lo que vemos en la actualidad. Pueden lanzar bombas de destrucción masiva y no les interesa quién caiga. No tienen alma, no tienen espíritu, y esa es la naturaleza de ambos pueblos, Isaac e Ismael, Israel e Irán, los dos pueblos de la serpiente enfrentados para controlar el mundo. Y esta es la realidad, es lo que muchos no denuncian, porque sabemos que estos temas son muy censurados en estas redes, o quizás también por miedo, pero bueno, esto hay que decirlo, esto hay que denunciarlo, y hay mucha gente que ya lo viene hablando, lo viene diciendo, porque la realidad se tiene que empezar a conocer en el mundo. Estos no son personajes religiosos ahí que están disputando por su religiosidad. Si bien tiene un trasfondo religioso, realmente aquí lo que hay son dos linajes extraterrestres enfrentándose para destruir a la humanidad. Y eso es lo que está pasando aquí. No es más nada, y en medio, la humanidad original sufriendo los efectos colaterales de toda esta situación. Este es el origen del conflicto, y habría que esperar si estas amenazas que vimos en las noticias se llevan a cabo. Ojalá que no, pero bueno, como ya lo dije, si fuesen seres humanos, tendríamos la esperanza de que esto se calmara en algún momento, pero no se van a detener hasta lograr sus objetivos. Y bien, voy a dejarlo hasta este punto, este video, esta reflexión sobre todo este tema que está ocurriendo en la actualidad. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto, por ahí estaré leyéndolos. Y no es más, si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.